Sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, y hoy es jueves, son las 8 de la mañana con 51 minutos y en la línea telefónica Rocío González. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos Martín? ¿Cómo estamos? Buen día. A ver, ¿qué tienes hoy? Pues traigo el tema de lo que acabas de hablar, mi querido Carlos Martín, uniéndome al pésame que acabas de dar. Como les prometí la semana pasada, pues que iba a estar este jueves a hablar un poquito más de los duelos y las pérdidas, qué no decir, qué no vivimos o qué sí vivimos en el duelo, Carlos Martín, por lo que hoy te escuchándote con lo de tu papi y el duelo del que mencionabas. Pues claro que los duelos no los controlamos, no los causamos, no los curamos y no somos más que instrumentos del destino para que algo suceda. Entonces, entendamos, querido auditorio, que estas falsas ideas que tenemos de entre más dolor hay más amor, no tenemos que estar tristes para siempre y nosotros podemos decidir que no tenemos que estar tristes porque la mejor manera de honrar a las personas que se nos fue es honrando su vida, siendo felices y viviendo la vida feliz, que por supuesto no tenemos por qué quedarnos tristes. Entonces, bueno, pues como os dije que no había tenido el momento para comentarlo, sí es importante que entendamos que hay como diferentes etapas y no quiere decir que las tengamos que vivir una a una, así por orden, pues. Puedo empezar por la primera etapa de negación o shock o incredulidad, esas frases que decimos de no lo creo, no lo puedo creer, pellízcame, y no quiero tocar nada, sigo hablando de la persona y además hablo de todo lo lindo que fue la persona, ¿no? Como decimos, no hay muerto malo, pero aquí el tema en la etapa de negación o incredulidad es que podemos llegar a negar la realidad. Entonces, no es que olvidemos lo perdido a este ser querido, como les decía anteriormente, sino que seamos conscientes de lo que dejó en mí esta persona y no es hacer desaparecer la cicatriz, sino es encontrarme con la cicatriz de cosas que hemos perdido y que ahí está, pero ya no me duele de la manera en que me dolió en un principio. Es natural esta etapa de negación o de shock o de incredulidad. Sin embargo, es delicado o es inconveniente frases como que decimos amorosamente, pero que no ayudan mucho a que Dios necesitaba un angelito, o te está viendo llorar y no lo dejas descansar, o vas a rehacer tu vida porque eres muy joven, Dios se lleva a los buenos, son pruebas que Dios te manda, ahora tendrás a alguien que siempre te cuida. Sé que todas las personas que me están escuchando hemos dicho alguna frase así, con todo el amor del mundo y con mucho cariño. Sin embargo, insisto, son frases que en el momento y más en este inicio de la etapa de negación, pues son frases que no nos sirven, o sea, que no me consuelan, pues. De ahí pasa la segunda etapa, Carlos Martín, querido auditorio, que es la etapa de la ira o del enojo, ¿no? Si ustedes se cachan aún pasando un duelo, a lo mejor acaban de vivir este noviembre la primera ofrenda de su ser querido y me siento enojado y hasta cuando fui a comprar las flores, etcétera, me di cuenta que estaba enojado y entonces digo, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué se fue él? Dios se lleva a los buenos, ¿cómo es posible? Y entonces arremeto con quien sea, porque me siento enojado hasta con Dios, hasta con la persona que se fue. Es parte natural del proceso de usted está enojado o se enojó o ya pasó por este enojo, no está mal, no se tiene que ir a confesar, con todo respeto en cuestión de la religión, pero de veras me topo mucho con esto. O vienen a terapia o se van a confesar porque estoy enojado y cómo es posible que me enoje. Y es parte de un proceso natural, mi querido Carlos Martín. La tercera etapa es la etapa de la negociación o de la culpa. Si la persona no se ha ido, por supuesto que hago negociaciones en que nada más que me permita nuestro Señor que cargue los peregrinos y ya después pues que se vaya y que descanse en paz. Y entonces puedo hacer acuerdos en que te prometo que dejo de fumar, dejo de tomar, me voy a jurar, pero manténme a mi ser querido que quiero tanto.
O si ya se fue, entonces me siento culpable de todo lo que no hice o de todo lo que no hizo la persona, y entonces arremeto en culpa hacia mí y hacia todos los que me encuentren, para llegar a la cuarta etapa, que es la etapa, no es la más importante, pero sí es es muy necesario, Carlos Martín, querido auditorio, que nos quede claro que, pues como digo caseramente, a llorar se ha dicho. ¿Por qué? Porque es la etapa de la tristeza. Es precisamente en esta etapa donde vivo esta sensación de vacío, donde ya llega un momento en que me siento como ya no puedo más, ¿no? Que toco con toda mi impotencia, y entonces, flojito y cooperando, me suelto con todo el dolor de mi corazón, y a llorar se ha dicho. Por favor, como decía yo anteriormente, aguas con estas frases de no lo estás dejando descansar, no llores. No, sí, llora. Y tenemos una cosa equivocada en esta etapa, Carlos Martín, que es si lloro, entonces desde esta parte de o no lo dejo descansar, o no estoy avanzando y puedo caer en depresión, o no dejo que la persona, o no quiero, obviamente, por amor, no quiero que vaya a caer en una depresión, por eso me apura mucho, me asusta mucho que llore. Sin embargo, es necesario, como parte del duelo, a llorar se ha dicho, y no es lo mismo un llanto que dure un día en una muerte natural por envejecimiento, o por una muerte súbita, que en la mañana lo vi y se fue. Por supuesto que voy a llorarle mucho más, porque fue inesperada esta muerte, o una muerte violenta como un suicidio, un homicidio o accidental. Por supuesto que en la etapa de la tristeza, de acuerdo al tipo de muerte, entonces puedo vivir con mayor tristeza o mayor tiempo para estar triste. Y finalmente, la última etapa, Carlos Martín, la etapa de la aceptación o del asentimiento, que me gusta mucho como lo menciona Bert Hellinger, cambió la palabra aceptación de Kubler-Ross por el asentimiento, y Jorge Bucay la pone diciendo que es la etapa de la fecundidad. Sea como sea, esta última etapa, Carlos Martín, es cuando podemos seguir honrando a la persona que se fue. Me quedo con este amor hermoso que recibí, y que siendo consciente de todo lo que dejó en mí, y entonces hago fructífero este tipo de cosas, como cuando decimos, es que me parezco a mi mamá, parezco a mi papá en tal cosa, y él me enseñó esto, él me enseñó aquello, y esto hace que mi duelo no se convierta en un duelo patológico, entendiendo que ahorita en el mes de noviembre, que por eso no quise dejar de comentar esto, Carlos Martín, querido auditorio, para evitar que sea crónico patológico, no rechacemos, o sea, no vivamos esta ausencia de duelo, sino vivámoslo como un proceso natural. Y ahorita en el mes de noviembre, como les decía, se llama un duelo reactivado, es decir, que ya sea en el mes de noviembre o en el día del cumpleaños de la persona que se fue o de la fecha que murió, pues por supuesto que vuelva a llorar. Y otra vez, no quiere decir que esté mal, sino es parte de mi proceso de aceptación, de asentimiento o de fecundidad. ¿Qué le parece, mi querido Carlos Martín? Caray. Muy oportuno ahora tu comentario después de lo que acabo yo de decir. Te agradezco mucho, Rocío. No, al contrario, Carlos Martín, pues un abrazo para ti, para todos, para esta familia, con todo mi cariño, y a todos los radioescuchas, pues a vivir y a honrar y amar a las personas que se nos adelantan y que trascienden, que para allá iremos todos, pero hay que vivir y hay que aprovechar los duelos, y pues sí, ahorita en el mes de noviembre, por supuesto que se reactivan de alguna manera. Les mando un abrazo a todos. Muy bien, muchas gracias, que estés bien.